¿Por qué el yoga en una universidad del movimiento? Me importaba mucho la experiencia que tuvo la cátedra, compartirla con los otros, que tiene que ver con la actividad crítica que ha tenido la cátedra, lo que hemos aprendido en todos estos años, qué es lo que tenemos que enseñar, obedeciendo a lo que los alumnos necesitaban ser enseñados, no lo que nosotros teníamos como idea anterior. Nosotros como cátedra, cuando llegamos al IUNA, nos encontramos un espacio vacío, que había que completarlo. No completarlo porque no estuviera poblado, estaba poblado ese espacio, pero ese espacio había que volver a repensarlo y definirlo, que es pensar el cuerpo teóricamente, cómo darle palabra al cuerpo teóricamente. Entonces ahí me uno a lo que decís y creo que el término pretexto casualmente es parte del eje de nuestro hacer pedagógico, porque cada escritura se desenvuelve en un pretexto, una excusa del pensamiento, para hacer palabra y para hacer cuerpo. Y esto que te estoy contando tiene que ver también con el espacio que pudimos armar en función de esto que se ha creado, que es el IUNA y Departamento de Arte del Movimiento, en donde la práctica profesional y la práctica artística se ha convertido y se está convirtiendo en práctica universitaria. Entonces tu trabajo y el nuestro es hablar de la práctica profesional de los alumnos que se convierten, que se convertirán y que se han convertido en profesionales. Me gustaría contarte qué es lo que la gente pensaba, qué es lo que los alumnos pensaban que iba a ser una cátedra de yoga. ¿Qué es lo que yo quería que fuera una cátedra de yoga? Los alumnos pensaban que iban a mejorar la amplitud articular, iban a respirar mejor, iban a levantar más las piernas, para decirlo de otra forma. Y yo pensaba que los alumnos tenían que tener una presencia total de mente, cuerpo y respiración, todo en uno. Y lo que se fue dando a través de la práctica de la cátedra es que los alumnos necesitaban tener libertad. Y no destreza. Y no destreza. Libertad para entrenarse, no para ser entrenados. Libertad para practicar y trabajar la fuerza si es lo que necesitan, trabajar la presencia si es lo que necesitan, trabajar la respiración si es lo que necesitan. Hoy, cada día, no en general como un ejercicio. Y en el yoga tenemos una ventaja. Durante miles de años, millones de practicantes han tenido un laboratorio, que es el cuerpo. Entonces la investigación, esto que hablabas el otro día de los saberes propios y los saberes de los otros. Heredados. Entonces crear nuestros saberes en este espacio del movimiento y no los saberes heredados. Bueno, ahí es cuando nosotros cruzamos también, ¿no? Porque cuando uno intenta pensar teóricamente, ¿con qué se encuentra? Con saberes previos, saberes ya pensados, saberes ya dichos, lo cual significa que es una palabra que ya fue escrita. Y cuando quiero escribir mi propia palabra, que quiere decir escribir mi propio pensamiento, ¿con qué me encuentro? La nada. Porque vivimos en un tiempo, vos hablabas del Hatha Yoga y millones de, tiempo trabajando con el cuerpo y trabajando con el cuerpo como laboratorio. La escritura, si la pensamos como laboratorio, es un laboratorio del pensar, pero del pensar propio y del pensar crítico, de un pensar que se obtiene primero interrogando eso ahí que aparece. ¿Y qué es lo que aparece primero? La palabra. Entonces, pero bueno, eso ahí genera una dificultad porque ¿a qué alumno me estoy dirigiendo yo? ¿Cuál es el alumno que es el destinatario de estas clases que nosotros damos? Un intérprete, un futuro coreógrafo.
¿Cuál es su herramienta de trabajo? El cuerpo. ¿Dónde está la palabra? Sí, pero no es la única. Claro, ¿dónde está la palabra? O sea, el cuerpo es palabra, pero en el momento de pensar teóricamente, ahí sucede un quiebre, una ruptura, en donde la palabra se convierte en espejo, reflejo o ausencia, o algo que necesita ser pensado desde otro lugar en donde podríamos encontrar esta palabra, la palabra como lo impensado, la palabra que hasta ahora no se pudo pensar. Y esto es un desafío de la práctica. Bueno, de la lo práctica, mismo de la práctica de la escritura, de la práctica de la lectura y de la relectura de la propia práctica profesional. Porque no es que se escribe así, como decir, bueno, hoy estoy triste, caen horizontes anaranjados en el firmamento. No es esa la escritura. La escritura que estamos buscando es una escritura que interrogue el propio hacer profesional del intérprete o del coreógrafo. ¿Pero para qué? Para encontrar aquello que todavía no pudo ser pensado. Por eso te digo que vos hablabas de... Ahí me da como preguntar, ¿no? Si el intérprete necesita esto de la palabra. ¿Lo necesita? Y bueno, si lo ubicamos en el tiempo actual en el que vivimos... No digo que no lo necesite. Creo Digo, que sí. ¿es pertinente la palabra en el intérprete? O sea, el espacio que brinda esta cátedra, la nuestra, es que antes de la palabra haya un camino hacia el interior muy importante desde la práctica, insisto, desde la práctica cotidiana, para una manifestación del estar. Claro, vos decías, sí, es importante la palabra. Bueno, sí, porque somos sujetos, tenemos una interioridad. Este estar primero es un estar con uno mismo, para después estar con el otro. Pero a nivel de la reflexión teórica... Eso es yoga. Bueno, también fundamentos teóricos. Eso es yoga, que es yug. Claro, pero la cuestión acá es pensar, cuando el intérprete, el coreógrafo, el artista de las artes del movimiento, reflexiona teóricamente, ¿cuál es la primera imagen que surge? El mismo. ¿Cómo? Siendo sujeto de su práctica. ¿Y con qué se encuentra? Con un objeto. ¿Qué es un objeto? Aquello que yace frente a mí y sobre el cual deposito mi mirada. ¿Y ese objeto quién es? El mismo bailarín. La misma práctica de la danza. Entonces, ¿con quién dialogo? ¿Conmigo mismo o con el otro? Pero cuando yo te hablo de práctica de la danza, no es la forma de la danza, no son los gestos de la danza. Mejor dicho, cuando te hablo del yoga, no es la forma de la danza, no son los gestos de la danza, no son las asanas, porque a veces confundimos posturas, o lo que conocemos habitualmente del yoga, es lo que se ve, las figuritas, las destrezas. Y las destrezas es nada más que una puntita del iceberg. Todo lo que no se ve es el yoga. Por eso te digo que nosotros insistimos en la cátedra con la práctica personal, no para que mejoren su aptitud física, sino para que tengan ese momento en soledad de encontrarse con su propio cuerpo en toda su dimensión, digamos, el cuerpo físico, la respiración. Hay quien lo simplifica el Hatha Yoga como una gimnasia respiratoria. No está mal. Esto mismo que decís también se une con nuestro trabajo, porque la escritura, yo lo llamo en este plano como una reflexión epistémica. ¿Cuándo se produce la escritura como reflexión epistémica? Cuando el sujeto, en ese estar consigo misma, reflexiona con algo que también es parte de sí.
pero vale la pena que se lo quede para sí, no sirve. Cuando encuentra en esa reflexión, que también por supuesto tiene que estar acompañada, cuando traigo a los pensadores que me ayudan a mirar esta propia práctica profesional, ¿qué es lo que descubro? Descubro un desplazamiento, es decir, un sujeto que escribe y un sujeto que reflexiona. ¿Desde qué lugar? ¿De dónde parte ese sujeto que reflexiona? De la propia experiencia, de la propia autorreferencialidad. Los científicos te van a decir, o los filósofos muy duros te van a decir, bueno, pero no se puede crear ciencias desde el lugar del yo, desde el lugar de la subjetividad. Y este es el desafío que tiene el artista, que tiene el intérprete y que tiene el bailarín. Convertir la propia práctica en un desplazamiento en donde aparezca un otro que en definitiva no es más que el hacer. A mí me gusta lo que decís reflexión, porque reflexión es acción. Claro, pero porque acá, reflexión claro, es plegar. pero acá esta acción es interior en el plano de la escritura. Y no solo es interior en el plano del pensamiento, también es exterior, porque hay algo que se modifica, que es la forma del pensar. Es decir, llega un momento en que ya no se puede pensar de la misma manera, porque interrogamos todo aquello que la cultura y filosofía occidental nos ha enseñado que eso debe ser pensado así. En el sistema donde estamos insertos, esto debe ser dicho de esta manera. Esto debe ser así y no distinto. Cuando se interroga aquello que nos es dado, ¿con qué nos encontramos? Ajá. Escucharme para escucharte, claro, y escucharnos. Pero recién hablabas de la soledad interior. Yo creo que hay un espacio que se produce al interior de la reflexión y ahí es donde surge esa reflexión sí, la vamos a llamar reflexión epistémica en este aspecto, descubrir cuál es esa voz nueva que está surgiendo como espacio de un nuevo pensar. No es fácil, bueno, porque hay todo un edificio de estructura conceptual que tengo que derribar. Ahí me dan ganas de meter esto de yoga, porque a veces se dice que la práctica del yoga es calmar la mente. Y entonces se confunde con despojarla del pensamiento. Bueno, Foucault diría desenmascarar, sacarnos las máscaras. El pensamiento occidental tiene toda una tradición de pensar con máscaras. El simulacro de la ficción. Lo que es útil no es, sí, claro, pero focalizar. O sea, no estar distraído, estar presente. Claro, pero ahí, en ese focalizar, y esto también se une con, porque he observado tus clases que han sido maravillosas, este observar, que es también un observarme, implica también tener una escucha atenta, que es aquello nuevo que está apareciendo, que irrumpe intempestivamente, interrogando una serie de cuestiones, que por supuesto tengo que tener un permiso interior para poder pensarlas y un permiso también casi diríamos teórico para poder pensarlas. ¿Cómo se puede desarmar una estructura teórica de todo un andamiaje de elaboraciones conceptuales elaboradas en estos siglos? ¿Cómo me animo a pensar de manera diferente? Pero todo empieza a cada instante. Claro, pero lo importante entonces es captar ese instante donde intempestivamente aparece una palabra que necesita ser pensada, pero para ser pensada necesita ser oída, pero para ser oída también necesita tener esa disposición de lectura crítica, lectura reflexiva. Empezaste la charla con esto, ¿no? Reflexión crítica. Lectura crítica, ¿qué significa? Dudar, rechazar, volver a preguntar, enfrentarse a lo desconocido, desesperar y tratar de encontrar en estos nuevos trazos que uno genera en ese nuevo pensamiento como los jirones, ¿no?, que van quedando de esta estructura nueva de aquello que, bueno, que quiero plantear, que quiero decir, que quiero nombrar.
A mí me parece que la escritura no se define en un solo plano, no es una escritura que empieza y termina ahora, es una escritura que se construye desde casi de un espacio, de una espiral dialéctica. Empieza y se va construyendo, y sigue, y continúa, y no termina. Por eso ahí la palabra pretexto con la que habíamos empezado, ¿no? El cuerpo como pretexto, la palabra como pretexto. Al final no ibas a hablar y hablaste muchísimo. No, perdón. Pero está bien, no, porque está bien. Yo pensaba, uno quiere ser inteligente y decir lo pertinente. Y a veces se puede expresar mucho más desde el silencio, en mi caso, por decir, ¿qué es esta práctica? No se opone a todo esto que estás diciendo, sino que se suma. No es una herramienta útil para poder pensar mejor, sino es algo que tiene que ver con el ser profundo para estar preparado para los otros. Es una meditación en acción. Eso es a lo que apuntamos. Eso es a lo que tratamos de ejercitar. Bueno, yo te robo la última frase. La escritura como un pensar en acción. ¿Podría ser?